La historia de la humanidad está marcada por tensiones entre lo que se considera la cultura oficial y las fuerzas que intentan transformarla. En este video vamos a explorar dos conceptos íntimamente relacionados, la contracultura y el underground, tomando como base la lectura de Víctor Peñuela, quien en su texto Contracultura y Underground, publicado en 1997, analiza cómo estos fenómenos surgen, se desarrollan y se conectan como dinámicas de cambio social. Hablar de la contracultura es hablar de ruptura, de cuestionamiento, pero también de creación. Y hablar de underground es hablar de refugio, de resistencia y de experimentación cultural. Ambos son expresiones que nos permiten comprender cómo el hombre se transforma en la construcción social y cómo las sociedades nunca son estáticas, sino que viven en constante tensión entre lo establecido y lo emergente. La contracultura, como lo explica Peñuela, surge especialmente en la década de los 60, cuando una parte de la juventud empieza a cuestionar radicalmente los valores, las normas y las instituciones de la sociedad occidental. Pero es importante entender que no fue un fenómeno improvisado, responde a un contexto histórico muy concreto. Estamos hablando de un mundo marcado por la guerra de Vietnam, la expansión del comunismo, la consolidación de un modelo industrial que exigía obediencia y producción y la herencia de valores familiares y religiosos rígidos que parecían no responder a las nuevas realidades sociales. Peñuela subraya que lo esencial de la contracultura no es únicamente la protesta o el rechazo, sino el intento de construir una alternativa cultural. En otras palabras, la contracultura no solo se define por lo que critica, sino por lo que propone, una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Ámbitos de transformación contracultural. El texto de Peñuela es claro que la contracultura tiene impacto en distintos niveles. En lo económico, la contracultura rechaza el consumismo como forma de vida. Frente a la lógica de producir para consumir y consumir para producir, los movimientos contraculturales defendieron la vida comunitaria, el intercambio solidario y estilos de vida sencillos. Muchas comunas hippies en Estados Unidos y Europa fueron justamente intentos de encarnar esta visión económica alternativa. En lo político, la contracultura se expresó en la desobediencia civil, en las marchas por los derechos civiles, en las protestas estudiantiles en París en 1968, en la oposición frontal a la guerra. Era una manera de decir, el sistema político que hemos heredado no garantiza ni libertad, ni justicia, ni paz. Por lo tanto, debemos transformarlo. En lo religioso, cuestionó a las grandes instituciones tradicionales, como la Iglesia, por considerarlas rígidas, dogmáticas y poco abiertas a las nuevas formas de espiritualidad. Se generó un acercamiento a tradiciones como el budismo, el hinduismo o las prácticas espirituales indígenas, no para adoptarlas de manera superficial, sino porque ofrecían una visión más abierta de la vida y del ser humano. En lo axiológico, que es el nivel de los valores, la contracultura propuso la paz, el amor libre, la igualdad racial y de género y el respeto por la diversidad. Estos valores chocaban con la moral dominante, pero a la larga terminaron influyendo en la transformación cultural de muchas sociedades. Peñuela lo plantea con claridad. La contracultura es una dinámica de transformación social, porque no se queda en la crítica, sino que intenta reorganizar los modos de vida, las formas de pensar y de actuar. El underground, espacio de resistencia y de creación. Ahora bien, Peñuela nos dice que junto a la contracultura surge el underground. ¿Qué significa este concepto? Literalmente, underground es subterráneo, y en este contexto designa aquello que ocurre por fuera del circuito oficial, aquello que no está legitimado por el sistema dominante. El underground es un espacio de resistencia, pero también de experimentación cultural. Allí se refugian quienes no encajan en la cultura oficial y crean nuevas formas de expresión: música, literatura, arte, cine, prensa alternativa. Todo lo que no encuentra cabida en los canales masivos encuentra lugar en el underground. En su texto, Peñuela destaca que el underground cumple con un papel fundamental, hacer posible la contracultura en la práctica. Mientras la contracultura formula grandes cuestionamientos y nuevas propuestas, el underground se convierte en el laboratorio donde esas ideas se viven y se expresan. Por ejemplo, si la contracultura proclamaba a la crítica, a la guerra y el rechazo al sistema, el underground producía canciones de protestas, revistas independientes, películas experimentales y grafitis en las calles que daban cuerpo y forma a esa crítica. La relación entre contracultura y underground. Uno de los aportes más interesantes del texto de Peñuela es mostrar que contracultura y underground no son lo mismo, pero tampoco existen de manera separada, se necesitan mutuamente. La contracultura es la fuerza que cuestiona, que propone, que busca transformar la sociedad. El underground es el lugar donde esas propuestas se experimentan,
se ponen en práctica y se difunden, aunque sea en circuitos reducidos. Mientras la contracultura inspira, el underground materializa. La contracultura da la visión, el underground la convierte en una experiencia concreta. Juntas forman una dinámica poderosa de transformación social. Peñuela incluso menciona que muchas de las prácticas underground que en su momento parecían marginales, con el tiempo terminan siendo absorbidas por una cultura dominante. Pensemos, por ejemplo, en el rock, que en los años 60 era una expresión underground y contracultural, y que en décadas después se convirtió en una parte en la industria musical global. El legado actual. Podríamos pensar que esto quedó en el pasado, pero la reflexión de Peñuela sigue siendo actual. Hoy, cuando vemos movimientos feministas, ecologistas, anticonsumistas o expresiones artísticas urbanas como el rap, el graffiti o el arte callejero, estamos frente a nuevas formas de contracultura y underground. Siguen cumpliendo la misma función: cuestionar lo establecido, proponer nuevas formas de vida y abrir espacios alternativos de expresión. Lo que ayer fueron comunas hippies, hoy pueden ser colectivos ambientales urbanos. Lo que antes fue la prensa underground, hoy puede ser un blog independiente o un canal alternativo en redes sociales. La enseñanza de Peñuela es clara: mientras exista cultura oficial, habrá contracultura, y mientras haya normas dominantes, habrá un underground donde se germine la resistencia y la creatividad. En conclusión, la contracultura y el underground son dos caras de un mismo proceso, el de la transformación social a través de la cultura. La contracultura plantea el rechazo y la propuesta. El underground ofrece un espacio para experimentar y dar forma a esas ideas. Ambos fenómenos nos muestran que la sociedad está siempre en movimiento y que nada está totalmente definido, y que el ser humano, a través de sus decisiones, elecciones y expresiones culturales, tiene la capacidad de reinventar continuamente la manera de vivir en comunidad. Es por esto que comprender la vida como una toma de decisiones implica también reconocer la dignidad del otro, respetar su libertad y sus opiniones, y entender que la convivencia solo es posible si aceptamos que la transformación cultural es parte de nuestra identidad humana.